Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio que se nos propone en la liturgia de este día. Proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 17 hasta el 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura del primer libro de los Reyes en el capítulo 18, versículos del 20 al 39. Este texto nos transporta a un momento crucial en la historia de Israel, durante el reinado del rey Acab y la influencia perniciosa de su esposa Jezabel, quienes habían promovido la adoración del dios Baal, desviando al pueblo de Israel del verdadero Dios. El profeta Elías se enfrenta a esta crisis espiritual. Israel está dividido y muchos han comenzado a seguir a Baal, abandonando su fe en Yahvé. Elías, como profeta del Señor, desafía a los profetas de Baal a una prueba pública en el Monte Carmelo para demostrar quién es el verdadero Dios. En este pasaje, Elías reta a 450 profetas de Baal a que invoquen a su Dios para que envíe fuego desde el cielo y consuma un sacrificio preparado. A pesar de sus fervientes esfuerzos, Baal no responde. Luego Elías prepara su propio sacrificio, empapando la madera con agua, y ora a Yahvé, quien responde con fuego del cielo, que consume el holocausto, la leña, las piedras y el agua en la zanja. En el texto del día de hoy vamos a profundizar en 4 temas importantes. El primero de ellos, el desafío de Elías. El segundo, la incapacidad de Baal. El tercer tema, el sacrificio de Elías. Y el último de ellos, la respuesta de Yahvé. Hablemos de la primera propuesta, el desafío de Elías. Este tema lo encontramos consignado en los versículos del 20 al 24. Elías confronta al pueblo de Israel, invitándolos a decidir entre Yahvé y Baal. Este desafío simboliza la necesidad de una decisión clara en nuestra fe, rechazando la idolatría y reafirmando nuestra devoción al único Dios verdadero. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea Baal, que se refiere a los falsos dioses y al ídolo al que muchos en Israel habían comenzado a adorar. Nos recuerda el peligro de apartarnos de Dios. En ocasiones, y es propio del fiel cristiano católico, ser un sincretista religioso, considerarse católico, pero sin embargo acudir a otras ayudas porque cree que Dios no le responde. Muchas de esas ayudas puede ser acudir a centros de ocultismo, puede ser acudir a donde nos lean el tabaco, el cigarrillo, el cuncho del chocolate, y creencias que nos alejan
de las respuestas que el Dios verdadero nos puede dar a cada uno de nosotros. Poner nuestra confianza en Él es confiar en su presencia real, en el encuentro con la comunidad y la participación de los sacramentos. Desconfiar de la acción de Dios en nuestra vida nos puede costar muy caro, porque el sincretismo es considerado una duda o una incapacidad de Dios. Segunda propuesta, la incapacidad de Baal. Una propuesta que encontramos nosotros entre los versículos del 25 al 29. Los profetas de Baal intentan en vano hacer que su Dios responda. Este silencio de Baal representa la impotencia de los falsos dioses y la futilidad de la idolatría. En la vida de muchos cristianos católicos, este sincretismo religioso u otras opciones, que el baño para la suerte, que la asistencia a algún espiritista, que son ayudas y que a mí me ha hecho efectivo en sus visitas. Esto ocurre porque nosotros vamos con mente positiva, con positivismo, que allí vamos a encontrar la respuesta. Si nosotros nos acercamos al Dios nuestro, Yahvé, en el culto de la Eucaristía o de la participación de cualquiera de los sacramentos, con la confianza de que vamos a obtener de nuestro Dios respuesta, la vamos a encontrar. Porque si vamos con duda, esperando que Dios nos pueda responder, nunca vamos a obtener la respuesta positiva. Oído, participar del culto eucarístico a nuestro Dios con súplicas, si es posible con lágrimas en nuestros ojos, pero confiando en que Él nos va a responder. Tercer propuesta, el sacrificio de Elías. Un tema que está consignado entre los versículos 30 y 35 del texto proclamado en el día de hoy. Elías prepara el altar del Señor con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel, y hace que se vierta agua sobre el sacrificio, haciendo evidente el poder de Dios al consumirlo con fuego. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea Mishbeach, refiriéndose al altar. El altar de Elías, en esta palabra hebrea Mishbeach, ese altar que Elías construyó con 12 piedras, simboliza la unidad y la integridad del pueblo de Dios. Cuarta propuesta, la respuesta de Yahvé, consignado entre los versículos del 36 hasta el 39. La oración de Elías y la respuesta inmediata de Dios con fuego desde el cielo demuestran la soberanía y el poder de Yahvé. El pueblo, al ver esto, proclama: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado para denotar el fuego es Esh. El fuego que desciende del cielo representa la presencia purificadora y poderosa de Dios. La historia de Elías y los profetas de Baal es rica en simbolismo y lecciones espirituales. Por ejemplo, tenemos 3 propuestas para profundizar en este momento. 1. Decisión y firmeza en la fe. 2. El poder de Dios verdadero. Y 3. El significado del sacrificio. El primero sería decisión y firmeza en la fe. Como Elías llamó a Israel a decidirse por Yahvé, estamos llamados a ser firmes en nuestra fe y a rechazar cualquier forma de idolatría o falsedad en nuestras vidas. Segunda propuesta, el poder del Dios verdadero. La incapacidad de Baal y la poderosa respuesta de Yahvé subrayan que solo el verdadero Dios tiene el poder de intervenir en nuestras vidas de manera significativa en tiempos de duda. Debemos recordar que nuestro Dios es vivo y activo. Y definamos en este momento a Baal como el falso Dios.
Baal es una deidad cananea ampliamente mencionada en el Antiguo Testamento. El nombre Baal significa señor o dueño en hebreo y fue utilizado para referirse a varios dioses en el antiguo cercano oriente, especialmente en Canaán. La adoración de Baal era una de las prácticas religiosas más significativas y problemáticas que enfrentaron los israelitas tras asentarse en la tierra de Canaán. Los orígenes del culto a Baal se dan de diversas maneras. Uno, es una deidad cananea, considerado el dios de la tormenta y la fertilidad, responsable de la lluvia y por ende de la prosperidad agrícola. Era visto por el hijo de El, el dios supremo del panteón cananeo, y su consorte principal era Astarte, también conocida como Acera. Prácticas culturales. La adoración a Baal incluía sacrificios rituales de fertilidad y en algunos casos prácticas extremadamente controvertidas como la prostitución sagrada. Estos rituales buscaban asegurar la fertilidad de la tierra, el ganado, la humanidad. Baal en las Sagradas Escrituras encontramos entre ellos algunos conflictos religiosos. La Biblia documenta repetidamente los conflictos entre la adoración a Yahvé, el Dios de Israel, y la adoración a Baal. Este antagonismo es especialmente prominente en los libros de los jueces, reyes y los profetas. Algunos de los ejemplos: tenemos a Elías y los profetas de Baal en el primer libro de los Reyes en el capítulo 18. El profeta Elías confronta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Este evento dramático culmina con un desafío para ver cuál Dios responderá con fuego, mostrando la superioridad de Yahvé sobre Baal, que es el caso del texto del día de hoy. Varios reyes israelitas, incluyendo a Acab, se apartaron de la adoración a Yahvé y promovieron el culto a Baal, influenciados por sus esposas fenicias y las prácticas locales. El conflicto con Baal representa la lucha del monoteísmo israelita contra el politeísmo circundante. La fidelidad a Yahvé es central y la adoración a otros dioses es vista como una traición y una fuente de juicio divino. La insistencia bíblica en la exclusividad de Yahvé sirve como advertencia contra la idolatría y la sincretización religiosa. Este mensaje es relevante para las comunidades de fe a lo largo de los siglos. San Agustín y otros padres de la Iglesia comentaron sobre la adoración a Baal como un ejemplo de la lucha constante entre el bien y el mal, la verdadera adoración y la idolatría. Usaron estos ejemplos para exhortar a los cristianos a mantenerse firmes en su fe y evitar cualquier forma de sincretismo religioso. Baal como deidad cananea representa no solo un desafío histórico y cultural para los israelitas, sino también una lección teológica perdurable sobre la exclusividad y la pureza del culto a Dios. Las historias y los conflictos asociados a Baal en la Biblia subrayan la importancia de la fidelidad y la obediencia a los mandamientos divinos, un tema que sigue resonando en la teología y la espiritualidad cristiana. Hablemos ahora sobre el sacrificio de Elías. El sacrificio de Elías, empapado de agua y consumido por el fuego divino, prefigura el sacrificio perfecto de Jesucristo, que también se ofreció en un contexto de incredulidad y confusión, pero cuya victoria sobre la muerte demuestra el poder absoluto de Dios. San Juan Crisóstomo, en sus homilías, comenta sobre la importancia de la valentía y la firmeza de Elías como modelo para los cristianos. Enfrentar la idolatría y la apostasía con la verdad de Dios es un acto de gran fe y coraje. San Agustín también reflexiona sobre el fuego de Dios como símbolo de la purificación y la santificación que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. En este miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario, seamos inspirados por la valentía de Elías y su firmeza en la fe.
Que su ejemplo nos impulse a rechazar toda idolatría y a reafirmar nuestra devoción al único Dios verdadero. Que busquemos la intervención de Dios en nuestras vidas con la misma confianza y esperanza que Elías mostró en el Monte Carmelo. Y debemos tener siempre en el corazón y en la mente para que como el pueblo de Israel podamos proclamar con nuestros corazones y vidas en todo encuentro de oración: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Amén. Ante esta propuesta que nos hace el Señor nuestro Padre Dios del Antiguo Testamento, le respondemos con el Salmo 15. Le acompañamos los 3 párrafos del Salmo con esta frase antífona: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Salmo 15, titulado El huésped de Yahvé, contiene el código moral de la persona fiel que aspira a vivir en intimidad con Dios en su casa en Jerusalén. Un cántico pronunciado por el sacerdote y por todo el pueblo antes de la entrada al templo se va convirtiendo en un cántico litúrgico y catequético con normas claras para todo judío como condición para entrar al templo en lugar de la presencia de Yahvé. Cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento, podemos reconocer que Jesús es la más grande herencia que Dios nos pudo dejar, porque es quien nos enseñará a vivir una vida nueva y abundante con la gracia del Espíritu Santo. El Salmo 15, también titulado El Camino del Justo, es un salmo de David que refleja un himno de entrada posiblemente utilizado en el contexto litúrgico del Templo de Jerusalén, como ya habíamos dicho. Este salmo responde a la pregunta fundamental de quién es digno de entrar en la presencia de Dios. El propósito del salmo es enseñar sobre las cualidades morales y espirituales necesarias para vivir en comunión con Dios y habitar en su santuario. Ojo, no son cualidades para vivirlas solamente para entrar en su templo, sino para vivirla todos los días de nuestra vida, en todo momento y lugar. Profundicemos un poco más en los versículos propuestos para la liturgia de hoy. Versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tienda? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta inicial establece el tema del Salmo, la búsqueda de integridad y rectitud necesarias para vivir en la presencia de Dios. La tienda y el monte santo son referencias al tabernáculo y al templo de Jerusalén, lugares de la presencia divina. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea shakan para habitar o morar. Esta palabra se refiere a residir o morar, destacando la cercanía y presencia continua con Dios. Shakan, versículo 2a. El que procede rectamente y practica la justicia. Este versículo describe las cualidades fundamentales del justo: rectitud y justicia. La integridad personal y el compromiso con la justicia son esenciales para estar en comunión con Dios. El autor sagrado utiliza la palabra tzedek, que traduce justicia. Esta palabra se refiere a la justicia y rectitud, valores centrales en el Salmo. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es despreciable, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Este versículo enfatiza la importancia de valorar lo correcto y despreciar lo malvado. La legalidad y la integridad, incluso a costa personal, son signos de un verdadero seguidor de Dios. Versículo 5.
el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Este versículo condena la usura y la corrupción. La justicia económica y la integridad son cruciales para vivir de acuerdo con los principios divinos. La promesa final es de estabilidad y seguridad para quienes viven justamente. Versículo 8. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Este versículo refleja una conciencia constante de la presencia de Dios, proporcionando seguridad y estabilidad. La presencia de Dios es un apoyo firme que protege contra la incertidumbre. Versículo 11. Me mostrarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El salmista concluye con una afirmación de confianza en la guía de Dios. La vida plena, el gozo y la alegría eterna se encuentran en la presencia de Dios. Esta palabra misericordia, aunque no está directamente en el texto seleccionado, es un concepto subyacente en la relación con Dios y los demás, y el autor sagrado utiliza la palabra Hesed, que significa misericordia. Y así como en el versículo 8 dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré, significa ser completo, perfecto y sin tacha, una cualidad requerida para habitar en la presencia de Dios. Por ende, el autor sagrado utilizaría la palabra integridad en hebreo para resumir el salmo de hoy y permanecer unido totalmente a Dios. La palabra hebrea sería tamín, integridad. El Salmo 15 es una llamada a la integridad y la justicia, recordándonos que vivir en la presencia de Dios requiere más que rituales. Requiere un corazón y una vida alineados con los principios divinos. En esta semana 10ª del tiempo ordinario, somos invitados a examinar nuestras vidas buscando ser personas de rectitud y justicia, viviendo siempre con la conciencia de la presencia de Dios que nos guía y sustenta. Que este salmo inspire nuestras acciones diarias y nos lleve a una relación más profunda con nuestro Creador. La propuesta del Evangelio. En una pequeña ciudad, un grupo de vecinos decidió transformar un terreno baldío en un jardín comunitario. Al principio, solo unas pocas personas participaban y plantaban semillas. Sin embargo, con el tiempo, el jardín comenzó a florecer. Las flores y los vegetales crecieron en abundancia, atrayendo a más y más vecinos. Un día, un niño preguntó, ¿cómo es que este jardín creció tanto? Uno de los vecinos respondió, cada semilla que plantamos, aunque pequeña, tenía dentro de sí el potencial para convertirse en algo hermoso y grande. Solo tuvimos que darle tiempo y cuidarla. El jardín comunitario se convirtió en un lugar de encuentro y de alegría para toda la comunidad, recordando a todos los que, como el reino de Dios, las cosas pequeñas y humildes pueden crecer y tener un impacto profundo y duradero. El Evangelio propuesto para el día de hoy de San Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. En el Evangelio de hoy del capítulo que habíamos dicho, Jesús con este relato quiere anteponerse a la ley mosaica. Él no vino a destruir la ley y los profetas, vino a colmarla del Espíritu de Dios y perfeccionarla. Ante algunas acciones de Jesús que en apariencia eran contrarias a la ley, fue escándalo para los rabinos que habían dogmatizado
la eternidad de la ley. El Cristo, lo que hizo con su venida, pasión, muerte y resurrección, fue perfeccionar la ley con su nueva doctrina, que supera lo escrito en época de Moisés, pues ya los antiguos judíos habían desvirtuado su valor. El cumplimiento de la ley es más un cumplimiento espiritual que material, que era de la manera como lo hacían los judíos. Jesús tiene una clasificación personal de las normas, unas más importantes, otras menos. Por ejemplo, menos importante ingerir sangre, y entre las más importantes, la circuncisión, la idolatría, la santificación del sábado y otros, mientras para los rabinos todas las normas tenían la misma importancia para su cumplimiento. La clave del texto está en que su mandamiento, el amor, está para no causarle daño a ninguno de los amados del Señor. En un texto posterior, el evangelista ampliará más este tema. Jesús nos recuerda que en el verdadero servicio está la autoridad, porque es la plenitud del amor de Dios y del Hijo, es decir, el Espíritu Santo, por medio del cual toda promesa escrita en la Biblia se cumplirá en nuestras vidas. Solo por amor, por cumplir el mandato del amor y por el cual seremos juzgados al final de nuestra vida terrenal. Debemos entonces recibir la efusión del Espíritu Santo, que nos ayuda a superar por el amor la ley. Sin él no podemos superarla. Sin el amor, la ley se nos vuelve una carga pesada de cumplir. Debemos entonces, por la gracia, ser perfectos en el amor, siendo así perfectos en el cumplimiento de la ley. Profundicemos un poco más en el texto proclamado para el día de hoy. El Evangelio de Mateo, escrito aproximadamente entre los años 80 y 90 después de Cristo, para una comunidad de judíos cristianos. Este evangelio tiene como objetivo mostrar que Jesús es el Mesías prometido y que sus enseñanzas no abolían la ley mosaica, sino que la llevaban a su cumplimiento pleno. Profundicemos un poco más en sus versículos. Versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús deja claro que no ha venido a abolir la ley mosaica ni las enseñanzas de los profetas, sino a cumplirlas en su totalidad. El autor sagrado utiliza la palabra griega plero, que significa llenar, completar o a dar plenitud. Indica que Jesús no simplemente sigue la ley, sino que la lleva a su cumplimiento total. Versículo 18. Porque en verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una i ni una tilde de la ley dejarán de realizarse. Aquí Jesús enfatiza la permanencia y la validez continua de la ley. La i y la tilde, en griego, iota gen emia keraia, iota en emia keraia, representan las partes más pequeñas del alfabeto hebreo, indicando que incluso los detalles más mínimos de la ley son importantes y serán cumplidos. Versículo 19. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús destaca la importancia de la obediencia y la enseñanza correcta de la ley. La grandeza en el reino de los cielos se mide por la fidelidad en cumplir y enseñar los mandamientos de Dios.
algo más. La norma surge porque Dios quiere cuidar a los menos protegidos. La ley sirve para que el hombre, bajo los ojos de Dios, empiece a obrar de una manera recta, sabiendo que Dios cuida de los más indefensos. En cambio, los estudiosos de la ley lo que hicieron fue cargar el peso de la ley sobre los más pequeños y sobre aquellos que no cumplían las normas, condenándolos a muerte. Porque de estas normas para proteger a los menos favorecidos, surge una norma que quien incumpla cualquiera de esas leyes será un maldito y será condenado a la muerte. Si Dios, por medio de la ley, le quiere dar importancia al hombre y al menos favorecido, los rabinos pensaron darle mayor importancia a la ley que al mismo hombre. El mensaje de Jesús en este pasaje es claro. La ley de Dios es eterna y completa en Él. Cristo no solo cumple la ley en su vida y ministerio, sino que también nos llama a vivir según sus enseñanzas, cumpliendo así los mandamientos de manera plena y auténtica. En el mundo moderno, a menudo buscamos formas de simplificar o reinterpretar las enseñanzas bíblicas para que se ajusten a nuestras vidas y culturas cambiantes. Sin embargo, el mensaje de Jesús en el texto bíblico de hoy nos recuerda la importancia de respetar y cumplir las enseñanzas divinas en su totalidad. San Agustín reflexionó sobre este pasaje afirmando que Dios no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, elevando su comprensión espiritual y llevándola a la realización perfecta en el amor. También San Juan Crisóstomo subrayó que Jesús, al cumplir la ley, nos mostró el camino para vivir en perfecta armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué podemos concluir con el relato del día de hoy? El Evangelio de hoy nos invita a valorar y vivir las enseñanzas de Dios en toda su plenitud. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien no solo respetó la ley, sino que la cumplió y perfeccionó en su vida. Que nuestras acciones y enseñanzas reflejen esta plenitud y fidelidad a Dios. Amén. Hemos llegado al final de esta entrega del día de hoy. Supliquémosle al Dios de la vida, al Dios de la perfección, que nos colme de su alegría, protección y bendición. Un bendecido día. Felicidades.